tenemos aquí para la angustia de Bárbara, tenemos mi cadáver con la vela. la novela de ella, que se llama Española. Yo la estoy leyendo, la empecé justo esta mañana y me está fascinando. Es una publicación de la misma editorial, es la segunda novela de Bárbara. La anterior era Verano Averno, Averno Verano, yo siempre me equivoco, pero estaba en otra editorial, el debut está en otra editorial que podía haber seguido siendo su editorial, pero ella decidió quedarse en su propia casa. ¿Cómo fue esa decisión? Cuéntanos. Pues yo creo que bueno, todos sabemos que la cultura mucho dinero no da, sí. Y yo pensé, dije, bueno, si total, para darle los derechos a otra editorial, pues me la doy a mí misma. Entonces fue una decisión bastante económica y dije, bueno, pues si eso me puede nutrir para publicar otros textos que me apetece, ¿por qué no? Claro, y además la edición es preciosa y hay que decir que La Navaja Suiza ha sido desde el principio un trío, pues ha tenido modificaciones y tendrá modificaciones. Son fenomenales. Exacto, pero en un primer momento era un trío. Sí. ¿Cómo era el trío? Éramos Agustín, Pedro y yo, que teníamos una web cultural que se llamaba Libros y Instrucciones de Uso, que venía del título de la novela de Perec, porque ellos eran, bueno, y todavía se declaran muy livianos. Y entonces el logo de esa web cultural era esta navaja. Y cuando decidimos dar el paso a montar la editorial, quisimos mantener el vínculo. Y como éramos tres perfiles muy distintos, que era un ingeniero de telecomunicaciones, un biólogo y yo que soy abogada, pensamos que bueno, pues encarnábamos diferentes herramientas que nos complementábamos. Y de ahí pues se quedó ese trío que luego se fue desmantelando todo pacíficamente, no ha habido ningún tipo de drama, como suele haber en el mundo editorial, pero bueno, ahí empezamos los tres. Y bueno, empezamos porque yo, de hecho, cuando estaba viviendo aquí, compré los derechos de un libro como persona física individual, que no era nada común, pero me enamoré del libro y no tenía ni, yo creo que te lo conté en su día, no tenían ni proyecto editorial ni nada, pero dije, este autor es muy bueno, no entiendo cómo no ha sido reeditado, y compré los derechos de En el corazón del país de William Gass, y bueno, fue el principio de la historia. ¿Cómo encontraste ese libro, William Gass? ¿Cómo lo tenías en tu radar? En Estados Unidos. Cuando vivías allá. Sí, entonces creo que la colección era New York Review of Books, y entonces leí In the Heart of the Country y me pareció de los mejores libros de relatos que había leído nunca. Yo creo que es uno de los grandes clásicos de la literatura estadounidense del siglo XX, y bueno, pues muy reverenciado por Susan Sontag, Cynthia Ozick, David Foster Wallace, y me fascinó. Y bueno, pues él era un hombre que tenía 88 años, ahora ya estaba rozando los 90, había sido un profesor en Ohio de filosofía, un tipo ocultísimo, y la verdad es que recibió muy bien que el interés por parte de una editorial o una persona española que quisiera traducir. Estaba vivo en ese momento. Estaba vivo, y entonces le dio como mucha ilusión saber que iba a ser retraducido al español, porque había una traducción previa al Alfaguara de los años 80, pero la cambiamos por completo. Yo sé que en buena parte es ignorancia mía, pero ¿por qué uno no lo escuchaba a él tanto en español? Pues yo creo que era de la época de, bueno, cuando Alfaguara a principios de los 80, con Jaime Salinas, que quiso traer cosas muy experimentales de Estados Unidos, pues también, por ejemplo, Nicholson Baker, que también nosotros publicamos de la Atlanta, cayó un poco en el olvido. Y luego, cuando el Sexto Piso empezó a sacar a William Gaddis, que no Gass, y por ejemplo el prólogo de los reconocimientos, creo que son los JR de William Gass, empezó como a hablarse a través de ese posmodernismo. Sí. Y hubo como una especie como de efecto cadena, ¿sabes? Y no sé por qué William Gass se quedó un poco olvidado, y tuve la suerte que apareció en el momento justo, me entendí muy bien con la gente y con la familia, y luego al poco tiempo empezaron a llegar editoriales. Y ya con Agustín y con Pedro, cuando barajamos la idea de crear la editorial, yo dije, pues yo tengo estos libros que quiero publicar,
bueno, eso fue justo lo que pasó esa vida. Y luego ya sabes que el segundo título que me hacía a mí una especial ilusión era publicar en España La Casa Grande, Sí. de Pere Son Zamudio, los dos primeros libros, ¿cierto? y luego el cuarto eres tú, El cuarto era el del autogol. Autogol. Sí, pero entonces el arranque de la editorial, que yo creo que es 2017, 2017. tiene mucha vocación también de recuperar Sí, textos. Y ahí, yo aquí hice mis anotaciones, hay una serie de autores que 8 años después le dan la identidad a la editorial. Entre esos, pues, William Gass, sobre todo, quizás Concha Los. Concha Los, la verdad es que fue una sorpresa muy positiva y la verdad es que nos da mucha alegría. Tristemente ella no pudo ver lo que ha sucedido con su obra, pero Concha Los fue la única persona que ganó el Planeta cuando el Planeta era otra cosa. Sí. Y entonces ella lo ganó la primera vez con Los Enanos, con esta novela que nosotros recuperamos, que cuando iban a dar el premio apareció un editor que era un cura, no me acuerdo exactamente, no sé si era Janés, en la plena ceremonia del premio Planeta, diciendo que no se lo podían dar porque había firmado un contrato de edición con ellos. Pero ella se había presentado porque esa editorial le había dicho a Concha Los que nunca iba a publicar la novela porque era demasiado socialista, entonces que no iba a pasar nunca el corte de la censura. Entonces retiró Los Enanos y a los 2 años se presentó con Las Obreras y lo ganó. Y entonces nosotros recuperamos Los Enanos. Habíamos publicado Rey de Gatos, que es un libro de relatos muy novedoso. Cuando dicen que Mariana Enríquez y muchas latinoamericanas que son modernas, digo, no, la verdadera moderna era Concha Los con sus gafas de pasta, su collar de perlas, haciendo un alegato a favor de la prostitución, muy preocupada por el mundo de las prostitutas en España, por la sexualidad de las mujeres en los años 60 y 70. Y luego Los Enanos es una novela en los años 50 en una pensión en Barcelona, y es un fresco pues de la sociedad de la posguerra española. Y tienes gente que viene, por ejemplo, desde Tánger, venir a menos, un militar, una chica que no sé qué es prostituta, pero realmente pues, vende sus servicios al mejor postor, una chica que, que es una secretaria. Entonces es un fresco, yo creo que el más rico que existe en la literatura de los años 50 español, y muy olvidado, pero porque no fue escrito por un hombre. De hecho, como dice Constantino Bertolos, la primera novela que retrató de verdad la fealdad del franquismo. Y tiene frases como diciendo: en este país solamente pues mandan Franco y el obispo. O sea, porque al ser una novela escrita por una mujer, como pasó con muchas otras obras, hay ciertas cosas que los censores miraron de manera muy superficial. Entonces, pues recuperamos a Concha y la verdad es que nos ha ido fenomenal. ¿Y qué has sacado de ella? ¿Cuáles son los libros que hay? Hemos publicado Rey de Gatos, este libro de relatos absolutamente moderno, Los Enanos, y luego El Caballo Rojo, que es una novela durante la Guerra Civil, en la zona de Elche, que es de donde ella era originaria. Y el año que viene vamos a publicar La Madama, que es pues ese interés que tenía ella por el mundo de las prostitutas, pero estamos haciendo un trabajo con una académica porque queremos publicar la obra previa a la censura y con un estudio de que se vea qué fue todo lo que se eliminó de la novela. ¿Y es posible recuperarla? Sí, porque están en los archivos de la censura. Es muy difícil conseguir los permisos, pero creemos que es una labor que tiene un interés doble, literario e histórico. ¿Qué pasó con esos libros cuando salieron? Es decir, circulaban... Tuvo mucho éxito, ¿Sí? Concha Los. La verdad es que sí, había mucha gente que cuando de repente empezamos a recuperar su obra decían que se acordaban de ver los libros en casa de los padres o de los abuelos, pero de repente cayó en el olvido. Y además su muerte fue tristísima porque murió a Alzheimer, a su entierro fueron 3 personas, casi que la tumba, el nicho, no había nadie que lo pagara. Y además ella fue una mujer muy, muy valiente, porque ella estaba casada con un director de un periódico del régimen y vivía en Palma de Mallorca, y de repente se enamoró de un tipo que fue 10 años más joven y abandonó Mallorca, se va a Barcelona, sobre todo para que él continuara su carrera literaria,
y ella se dedicaba a traducir letras. Y entonces ella se quedó un poco pues en la sombra, pero realmente la buena era ella, pero ella se puso un mundo por montera y dijo, no, abandono a mi marido, soy en una isla como Mallorca, la mujer del director del periódico, y me voy a vivir en pecado. Y luego este señor, este chico más joven, la abandonó. Entonces Concha era genio y figura en todo, pero y además ella era muy independiente, no quiso estar nunca o ser nunca parte de una generación o una corriente, o sea, no quería estar en el grupo, pues no sé, pues de Carmen Laforet ni de todo este grupo. Ella siempre iba por libre en todo. Desde el arranque, es decir, William Gass y Cepeda Zamudio y ahora Concha, la relación con estos autores es difícil porque no están, es decir, bueno, William Gass estaba, pero ya no, y sigues teniendo esas relaciones como de editar fantasmas y... Tiene una vida maravillosa y una hija absolutamente fantástica. William Gass. Sí. Y Concha Los tiene una historia más triste todavía, porque cuando nosotros, y de hecho se ve en la edición, que en los créditos ponemos que hemos intentado por todos los medios localizar a los herederos, creo que hemos podido, pero que estamos dispuestos que si alguien aparece a pagar esos derechos. Y de repente una señora tuvo pues la feliz idea, Concha lo rompió con toda su familia. O sea, ella se fue a los 18 años y dijo, no quiero saber a esta gente, es absolutamente pacata. Y no ha aparecido nadie. Sí, aparece una hermanastra. Ahora, que de repente, pues claro, es una señora que estudia con Salós, llamó a su puerta y le dijo, usted tiene una hermanastra famosa, pida los derechos, que a mí me parece que los hemos pagado religiosamente. Y eso es un vínculo posible. Sí, porque tienes que hacer una declaración de herederos, bueno, o sea, todo un follón. Te dice, si esta señora, nadie se acordó de ella en vida, murió rodeada de dos amigos y ahora reaparecen para sacar, como se dice en España, tres perros. Entonces, yo creo que con Salós si se diera cuenta, degollaría a su propia hermanastra, pero bueno, en fin, cosas de la literatura. ¿Cómo sientes que ha salido este regreso de Concha Los? O sea, ¿tienen lectores nuevos? Sí. ¿Ha sido un libro? ¿Han sido sí. libros que circulan mucho? Yo creo que ahora en España hay un movimiento de recuperación, no solamente por nuestra parte, sino clases editoriales de recuperación de escritoras de los años 50 y 60. Y hay muchos lectores jóvenes que están reencontrándose o descubriendo una literatura que no sabían, que no conocían, porque no está en los manuales de literatura que por lo menos en España se enseñaba. O sea, pues se hablaban de Luis Martín Santos, de Miguel Delibes, de los nombres de siempre, de Cela, pero las mujeres algo nada, de Carmen Laforet era como si fuera, o sea, un páramo. Entonces yo creo que la gente estaba feliz de encontrarse con una literatura que no sabía que existía y también sorprendida porque descubren que eran mujeres muy innovadoras y que bueno, que muchas veces fueron más creativas y más arriesgadas que los hombres y que, bueno, pues, y que colaron determinadas críticas a la censura que solamente solo pudieron hacer al ser mujeres porque pensaban en libros de amor y lujo. Entonces yo creo que es un buen momento. ¿Qué otras recuperaciones hay y de qué editoriales? Dices que coinciden otras editoriales con... Por ejemplo, está Dolores Redondo, Montserrat Roig, o sea, hay muchas... sí, hay diferentes, pues hay editoriales como Consoni. Lo que pasa es que nosotros, como tenemos un catálogo tan variado, no queríamos seguir, centrarnos exclusivamente en recuperaciones, o decir, bueno, ahora hemos encontrado a Concha Los y ahora vamos a encontrar a la siguiente. Claro. Porque si no, en nuestra opinión, uno pues, se hace demasiado de nicho y lo que nosotros queríamos era como publicar un poco lo que siempre queríamos. Teníamos, como tú decíamos, en un principio teníamos un montón de libros que queríamos recuperar, pero luego con el tiempo han llegado textos nuevos. Y entonces queremos pues, combinar la publicación de nuevas obras con la recuperación o dar a conocer autores que en España no habían llegado a Latinoamérica, como por ejemplo Frank O'Connor, que es un cuentista irlandés fundamental, que está en Penguin Classics, que yo la verdad es que no entendía cómo no había sido publicado en España o en ningún país de Latinoamérica.
porque para mí me parece que es uno de los grandes maestros del relato. Y bueno, pues poder tener a William Cass o a Frank O'Connor en el catálogo junto a un libro de relatos de un autor joven español, pues me parece que es una combinación muy interesante. Claro, no solo la identidad de la editorial ha tenido que ver con recuperaciones, sino que hay una cantidad de autores nuevos que le dan la identidad, incluso, por ejemplo, traductores como C. Santiago, que también ha sacado sus propios libros, sí. o algún libro, no sé si varios. Ha sacado uno, porque él es de escritura lenta, es todo lo contrario a ti. O sea, en lo que él escribe un libro de 50 páginas, tú has escrito ya 10. pero es un gran escritor, es un súper lector, y él era un enamorado de William Cass, y de hecho él se nos acercó, porque el primer libro no lo tradujo él, pero confiamos en él para Sobre el Azul, que es un ensayo muy complicado. Y ¿quién traducía el primero? Es una historia larga esa. ¿Sí? Sí. ¿Buena o no? Digamos que hubo una retraducción y que el traductor real no es el que está en la cubierta. Ya tocó rehacerlo. Sí, yo estaba un poco embarazada con el ordenador y lo traducía aquí de 9 meses. Porque ¿Te tocó a ti? Me tocó un poco porque sí, se había inventado algún término ya, sí. Entonces, pero ustedes lo habían contratado para eso. Habíamos contratado, pero claro, hicimos una revisión que siempre hacemos muy puntillosa, y entonces yo empecé a leer y dije, esto no está bien. O sea, que hay palabras que ha cambiado, o sea, y entonces pues tocó retraducir. Y lo sufrí, pero vamos, más que casi que el parto. Entonces yo dije, una no más Santo Tomás. Y en cambio con C es una confianza absoluta. Él llegó. ¿Y quién es? ¿Cómo llegó? Él tiene una historia fascinante. Él, además, en la novela, lo pone en la biografía, que él estudió filosofía en la garita de un parking que él hacía el turno de noche. ¿Ah, sí? Sí, él es un traductor autodidacta. Sí. Y hoy en día es súper reconocido. Entonces nosotros le dimos esa oportunidad porque nos contagió muchísimo entusiasmo, mucha pasión y muchísimo conocimiento por la obra de William Cass. Y la verdad es que todo lo que traduce él, sabemos que es un trabajo excepcional, que seguimos revisando aún así, pero uno duerme de otra manera. ¿Lo de Nicholson Baker lo traduce él también? Sí, ahí también tuvimos otro de esas como primiparadas, sí. Porque era una obra que había publicado Alfaguara a principios de los 80. Sí. Y Nicholson Baker tenía varias en Alfaguara. Sí, entonces cogimos como la más, como estaba Vox, cogimos el de planta, y la traducción era de un premio nacional de traducción. Él ya había fallecido, se la compramos a los herederos. Y entonces yo en ese momento, cuando empecé a leer la traducción, dije, ¿pero qué es esto? Si esto parece que es Lope de Vega. Entonces, también toco otra vez, o sea, son errores de los que se aprenden. Pero ya se volvió también parte de la identidad. Sí. Que C. Santiago traduzca, pero también que... Pero Frank O'Connor lo ha traducido un chico que se llama Daniel Morales. Ya. Que es también fantástico, es también un personaje muy peculiar y que también es un grandísimo traductor. Pero todos estos libros de los que estamos hablando existen y están ahí atrás, ¿no? Por si acaso. Y son buenísimos y baratísimos, o sea, hay que llevar todo. Estaba pensando en los libros de Djuna Barnes, que también me parece que han dado una identidad y han abierto algo así como un sello dentro de la editorial, ¿no? Que tiene otro diseño. Sí. Que es esa colección que llamamos Mini Navajas, que son estos libros pequeñitos. Sí. Y empezamos con Djuna Barnes, que eran... Hay dos libros, sí, Mami Salome y Paprika Johnson. Sí. Y luego sacamos también en esa misma colección a Concha Loss y a George Egerton, que es a mí me parece que es una mujer absolutamente moderna también, en la que se basó mucho James Joyce, y bueno, pues muy precursora de Virginia Woolf también, y tiene unos textos, unos relatos con una temática también muy interesante. Y luego tenemos también, aunque es de la colección de Mini Navajas, pero ya tiene un formato más grande porque si no hubiera sido un volumen excesivo, que son, se llama Episodios en la vida de una esclava, de Harriet Jacobs, que es la primera autobiografía escrita por una afroamericana
de estas del tren subterráneo, que cuando logró escapar de la esclavitud, llegó a Nueva York, y entonces en la casa en la que empezó a trabajar, pues le enseñaron a escribir y demás, y empezó pues, a contar su historia, y es un texto o sea, con un gran valor literario. Entonces son ese tipo de mujeres que buscamos para esta colección. Hay una mujer también en la editorial que también me parece que le ha dado, se ha vuelto parte de la identidad de la editorial, que es Natalia García Freire, que ha publicado un par de libros ya, o ya van dos. Y me parece que es una gran escritora, y que además desde la editorial ha llegado a muchos lugares. Sí. Ha sido para ella muy importante, y también parte de su carrera pues es llegar allí. Sí, Natalia. Y es prueba de la alcance que está teniendo la editorial después de los 8 años de... Pues la verdad es que Natalia es una escritora estupenda, y es una persona maravillosa, y la consideramos como parte de la familia. Y bueno, llegó porque fue una historia curiosa. Desde la Escuela de Escritores en Madrid nos mandan, bueno, ellos hacen como sesiones de pitch a diferentes editoriales, pero en este caso nos mandaron en julio las 30 primeras páginas de una novela de una escritora ecuatoriana. Y de repente, bueno, era un típico día de 30 y pico grados en Madrid, y yo recuerdo que tenerlas, bueno, lo imprimí porque pues, o sea, no hay ser humano que aguante un iPad con esta temperatura. O sea, yo ahí como editora de vieja escuela leyendo, y de repente vi como el perfil, porque ponía el nombre, pero ponía también como su perfil de ex Twitter, como no sé qué. Y entonces digo, esta chica me suena, o sea, no sé por qué. Y entonces ella era la fanática de William Cass, que todo el día nos estaba mandando tweets, como una loca. Que yo decía, digo, esta chica, o sea, no hace más que estar pensando en William Cass, pero aparte escribió una novela. Y entonces leí las primeras 30 páginas y dije, o sea, hay que contratarla. No sé cómo va a acabar, pero no va a acabar mal. O sea, es demasiado buena como para estropearlo. Y entonces fue como un flechazo. Y ahí fue, bueno, nuestra piel muerta, que ha funcionado fenomenal, lleva muchas ediciones. La exportamos aquí a Latinoamérica, y en un momento dado ya pues vendimos los derechos. Aquí lo tiene Tusquets, en nuestra piel muerta, y en Ecuador también, está en otros países. Y la verdad es que ella es una escritora fantástica, y a mí me hace una especial ilusión ver cómo ha evolucionado como autora, y cómo su universo literario también va cambiando, y además es una grandísima lectora, que yo creo que es una cosa fundamental para poder escribir bien. Pues hemos ido más o menos en desorden, hemos ido como de un lado al otro, de tal manera que, bueno, ustedes tienen una idea. En 2017 se reunieron estos 3 amigos, montaron esta editorial, fueron encontrándole la identidad. Hoy en día es una editorial clarísima, pero a mí me parece clarísimo, aprovechando que no están los otros 2, que es la personalidad tuya la que está allí entera. Lo digo porque me parece que estos nombres que hemos dicho son difíciles de conectar de otra manera, es decir, que solo tú los podías conectar. Y voy con todo esto, que es un elogio, así sea medio cojo, con todo esto voy a que arrancar con William Cass y arrancar con Cepeda Zamudio tiene un sentido. Es decir, si Bárbara está atenta a escritoras ecuatorianas, a escritoras de otros lugares, a Colombia, por ejemplo, es porque tú estuviste aquí un tiempo en Colombia, eso no lo hemos dicho. Sí. Viviste buenos años en Colombia y te hiciste una buena idea de lo que funcionaba acá. Sí, ese es como mi objetivo. Yo siempre quise llevar autores colombianos a España, porque creo que hay grandísimos autores que publican aquí con grandes grupos que no viajan, y no lo puedo entender, que en mi opinión son mucho mejores que autores españoles que se publican allí. Y entonces pues yo quería tener ese pequeño rincón colombiano en España. Hay algo además, es que también hay
Hay una autora colombiana que ya está, que es Andrea Mejía, Sí. pero hay ideas de nuevas autoras colombianas para publicar allí. Sí, tenemos, bueno, Andrea Mejía, que hizo este volumen de relatos. Y está Quietud. allá atrás, que es Quietud, y que lo presentamos, Sí. y es un libro de cuentos. Andrea Mejía está allá atrás escondida, en cualquier momento se asoma. Es la sorpresa que tenemos. Y luego tenemos a Catalina Navas. A Catalina Navas, que es una novelista maravillosa y que está ahí, Que ella está- sí está. Catalina Navas sí está y salió de Que de hecho atrás. yo creo que podemos enseñarlo, si quieres. Que Ah, ya está. Sí, porque, a ver. Ay, no. ¿Y Catalina lo conoce? No, porque se lo traigo aquí, está recién salido de No imprenta. puede ser, mire el libro de Catalina Navas. Yo creo que Catalina Navas debería recibirlo. Sí. Es un gran momento. No, Este es un gran momento. ¿Cómo se llama? Pero mire, sí, estábamos haciendo La el magia chiste de de la que magia había... directo. Estábamos haciendo un chiste de que aparecían los escritores. Ahí está. Esto es increíble. Y entonces, bueno, la artífice fue Carolina, que fue absolutamente generosa. Carolina López, que se llama. Y entonces, pues, está Catalina, que sale ahora en mayo y va a estar en la Feria del Libro de Madrid. Marita Lopera, que la publicó Angosta. Marita Lopera, pero está en... Ah, y va a pasar a Navajas Suiza. Sí, la publicamos el año pasado. ¿Qué es el libro de Marita Lopera? La vida fue hace mucho. Es un libro, a mí la verdad es que me fascinó, también de esos libros que leí 30 páginas y me encantó, bueno, me parece que tiene un estilo sobresaliente, es una historia en el Pacífico colombiano, el personaje no se sabe si es niño o niña hasta el final del libro y la verdad es que describirlo es muy difícil, pero es un texto único y tiene una voz muy potente y la verdad es que nosotros encantados de publicar a Marita también. Y luego el año que viene vamos a publicar a Las muertes chiquitas de Margarita Posada. Ah, mira, 4 escritoras colombianas. Y luego se rumorea que Río Muerto, el duelo van allá. Sí, Sí. eso va a ser un gran momento. Entonces, sí tengo pues ese especial cariño por la literatura colombiana y siempre me gusta venir y bueno, pues encontrar libros y en el caso pues del libro de Catalina lo empecé a leer y rápidamente escribí a la pobre Carolina y la salté diciendo por favor no mandes esto a España que lo quiero para mí. Entonces, y fue absolutamente generosa. Yo para la gente que no estaba antes o no estaba poniendo cuidado, hubo un momento en que yo salté equivocadamente en la conversación en el que estábamos hablando de algo que me pareció fundamental, que fue el tema del rescate de las escritoras de los 50s y 60s. No quiero que siento que faltó un momento ahí. El rescate de las escritoras de los 50s, 60s, no dijiste 40s, ni No. 70s. Bueno, 70s no, lo más tardío era el libro de relatos de Concha Alonso, de Rey de Gatos, que es como de sus últimas obras y como se ven los 3 libros que hemos publicado de ella, esa evolución estilística que tuvo, que me parece que es muy notable. Y me quedé pensando en algún rescate, bueno, en alguna autora que yo te oí mencionar mucho en un momento dado, que era Soriano. Ah, Mercedes Soriano, sí, efectivamente. ¿Cómo es ese caso? Mercedes Soriano es un caso muy particular, también de esas obras un poco detectivescas y de psiquiatra familiar. Ella está también atrás, Ahí está. ¿Va a aparecer? con un descuento. ¿Quién va a aparecer? Mercedes Soriano, ya viene. Viene de entre los muertos, Bien. pero viene. En algún momento, cuando apaguen la luz. Sí, con la vena se nos va a parecer con la ouija. ¿Cómo es ese caso? Sí. Ella era una escritora pues de la transición española, muy influenciada por la obra pues, centroeuropea, muy de Thomas Bernhard y demás, una literatura muy dura, muy comprometida políticamente y muy desencantada con lo que pasó en España en los años 80, un poco la cultura del pelotazo, de que la gente dejaba un poco de lado los ideales, que la gente se había vendido a Europa. Entonces era como muy crítica con la sociedad española y con la intelectualidad. Entonces ella en un momento dado, ya publicaba en Alfaguara, decidió desaparecer y se fue al Cabo de Gata, a una casa en la playa, dejó de escribir y nunca más se supo y murió muy joven,
como los 40, hay muchos. Y estaba muy olvidada, pero había gente que se acordaba de ella, y autoras como Belén Gopegui que la reivindicaba mucho y siempre la nombra como una de sus grandes influencias. Camarero árabe en Almería que conocía, entonces yo hablaba con el camarero cada X semanas de por favor, dile a la hija que me coge el teléfono, porque ella vivió una vida absolutamente hippie, y nos cedió un libro, y que es Contra vosotros, que es un texto muy, muy duro. Y ese libro, si se ve, bueno, tiene que ver con una novela, un libro de autoficción que se llama Aposento, que es de un autor que se llama Miguel Ángel Muñoz, que es de un libro sobre el proceso creativo, el bloqueo creativo, y bueno, pues de su propia obra, y cómo él, intentando reencontrarse a sí mismo, descubrió que había, o que Mercedes Soriano había existido y que había vivido a pocos kilómetros de su casa. Y entonces se cuela el personaje Mercedes Soriano como figura un poco fantasmagórica en la trama. Y entonces decidimos publicar los dos libros al mismo tiempo, y las cubiertas se unen y forman como una especie de puzzle. Entonces no hay un orden, sino que uno puede ir a Mercedes Soriano y luego puede ir a Aposento o hacer el viaje inverso. Y están los dos allá. Yo creo que sí. Entonces fue una apuesta arriesgada, pero de esos caprichos que uno se puede dar al no ser una editorial de nicho. Y claro. después él nos llegó con el libro y dijo, no, y me gustaría recuperar a Mercedes Soriano para que se publicara al mismo tiempo, y dijimos, pues fenomenal, nos gusta tu texto tal y como es un texto arriesgado estilísticamente, pero vamos a hacer todo lo posible por conseguir los derechos. Y bueno, nos costó sudor y lágrimas, pero porque además luego hicimos una presentación donde ella vivía, en Almería, fue su agente que la había protegido con una madre que estaba con un cáncer terminal desde Galicia, todo lo hicimos para que fueran los hijos, en un sitio como maravilloso, y los hijos nunca aparecieron. No llegaron. Nunca llegaron. ¿Reclaman a veces o alguno? No aparecen. No, están por encima del bien y el mal. O sea, nosotros les pagamos y decimos, oye, que tienes aquí unos dividendos de mí, pues no, estoy por encima del bien y el mal. No lo reciben. No, entonces viven de las dos casas que le dejó la madre de alquilar, viven una vida absolutamente hippie, pero no saben el valor de la obra de su madre, lo cual pues, es un poco duro, porque hay veces que dices, madre mía, ¿cómo pueden quedar determinados libros en determinadas manos? Claro, eso es milagroso que se rescate, mejor dicho. Claro, porque si no dices que si no tienen que pasar 70 años para que ya sean dominio público, pero claro, si estás 70 años. Claro, yo en el mundo de la edición no creo que esté. No sé si en este punto alguien que no haya entendido nada o no haya entendido algo quiera participar. ¿Alguna pregunta, algo que les parece que haya quedado por el camino? ¿Algo que se pueda completar? Si no, yo tengo más preguntas. No hay problema. Mire, la señora Consuelo, doña Consuelo. Entiendo que es con el entusiasmo, la pasión y tu buen gusto de lectora como ha sido se ha ido conformando ese fondo editorial, pero igual pues para, digamos, precisar un poco para quienes podríamos aprender un poco de esa experiencia editorial, digamos, los escritores, los colombianos, por ejemplo, las y los colombianos que escogiste, digamos, con qué criterio distinto del de la calidad, por supuesto, como para qué tipo de público estás pensando, cómo estás... Pues la verdad es que tiene que ser un libro que me guste a mí, o sea, porque yo creo que si uno tiene que salir a defender un libro, yo como editora tengo que saber venderlo y transmitir esa pasión. Yo creo que los libros son objetos para muchas personas caros y no quiero tener la sensación de que estoy timando a alguien. Entonces, si animo a alguien a comprar un libro de la editorial, tiene que ser porque a mí me haya enamorado y haya pues, apostado por ese texto en concreto. Entonces, no busco por eso... yo intento no seguir las corrientes porque hay muchas modas, por ejemplo en el caso cuando empezamos a publicar a Natalia ya empezaba a haber un movimiento de escritoras ecuatorianas, pero porque bueno, estaba Mónica Ojeda, estaba María Fernández, casi a la par estaba María Fernanda Ampuero con Pelea de Gallos como saliendo en los mismos meses, y
yo intento no dejarme llevar por las modas, porque creo que eso me compromete la calidad literaria. Y a uno abre mucho la mano pensando que va a conseguir más lectores en un determinado momento, y quiero echar la vista atrás y saber que en X años voy a estar igual de feliz de haber publicado un libro hace 10 años y no decir, Dios mío, en ese momento se llevaban las escritoras costarricenses y ¿por qué publiqué esto? Entonces son libros de los que yo me enamoro pues de manera instantánea, pues como me pasó con el libro de Catalina, que entonces cuando vengo a Colombia compro muchos libros y entonces los empiezo a leer en el avión y entonces me empieza a generar ansiedad. Entonces, porque bajo y digo, tengo que escribir porque alguien seguro que ha conseguido ya los derechos. Y esa es una labor que me encanta. O sea, ya como lectora de ir por las librerías y pues que me aconsejéis los libreros, que sois al final quienes mejor conocéis pues los catálogos de las editoriales y cuáles son los libros que merecen la pena y los nuevos autores. Y yo ahí pues me voy con mi mercancía feliz y siempre encuentro algo interesante. Y la verdad es que eso me da mucho placer. Yo ahí detrás de la pregunta de Consuelo encontré estos datos como del programa de radio que son estos, que es el panorama del mundo editorial español, que dicen que hay más de 8.000 empresas editoriales en total, que la Federación de Gremios de Editores tiene asociadas 778 editoriales, que la producción anual es de 70.000 títulos nuevos, y que la distribución de las editoriales son el 52% en Cataluña y un 41% en Madrid. Esos fueron como los datos que más me impresionaron de lo que haciendo una búsqueda muy elemental y muy profunda, muy dedicada, ¿no? pero también muy elemental, y todo esto para decir, eso es un bosque enorme, mejor dicho, ese mundo. Sí. Y tú decidiste meterte en ese bosque y con tu criterio y con lo que crees y sientes que 8 años después tiene un lugar la editorial. Yo lo siento, es decir, yo lo veo en España, lo veo acá, veo que en las librerías independientes siempre está. Pues no, eso me pone muy contenta y la verdad es que yo, bueno, era un sueño que tenía, que quería desarrollar en algún momento y no quería llegar al final de mi vida pensando que no lo había intentado. Entonces dije, bueno, pues hay que intentarlo, es bastante probable que fracase y que cierre al cabo de un determinado número de años, pero bueno, que no sea por no ponerle trabajo y pasión. Entonces, pero sí, yo creo que en el momento que decidimos crear la editorial, el tejido editorial en España estaba cambiando, pero también el tejido de las librerías. Entonces, pues yo creo que se recuperó la figura del librero a la vieja usanza. El prescriptor, el que de verdad sabe el catálogo, el que conoce a sus lectores, a sus clientes, y cuando llega un título ya está pensando para quién se lo va a reservar. Entonces, eso yo creo que son unos cómplices fundamentales para que las editoriales independientes españolas hayan crecido tanto en los últimos años. Y al mismo tiempo yo creo pues en el caso de España, bueno, voy a decir una cosa un poco políticamente incorrecta, pero yo creo que por ejemplo Alfagora Colombia es muchísimo mejor que Alfagora España, no hay ni color. Entonces, sabes que te lo digo permanentemente, pero eso también hace un favor a las editoriales independientes porque hay gente que se siente un poco huérfana y que busca una calidad literaria que entonces a lo mejor podía encontrar en sellos como Alfaguara, como Seix Barral, como Tusquets, que pues a lo mejor están presionados por los grandes números y buscan cosas un poco más masivas. Y hay determinados textos que son más arriesgados que no se atreven a publicar. Entonces también nos beneficiamos un poco de eso, también la guerra con ellos es dura, pero contamos con muchas librerías independientes que son como lugares de refugio y que nos cuidan con un especial mimo. Y entonces yo creo que era el momento justo como para intentarlo. Y, por ejemplo, librerías en Madrid como Tipos Infames, que yo creo que abre un camino a muchas otras, porque pues,
no de las primeras que no tenía ningún tipo de bestseller, un fondo de muy cuidado, y con ese concepto pues como ficciones, de crear como una casa para los lectores y un punto de encuentro de lectores, autores, y yo creo que eso también me favoreció pues que haya habido ese movimiento cultural y editorial en España en los últimos años. ¿Es semejante lo que pasa allá a lo que pasa acá? Es decir, aquí también tienes unas librerías cómplices. Sí, yo creo que tienes unas librerías por supuesto, ficción es la mejor de lejos. A mí me fascinó, o sea, cuando vine en agosto, porque no la conocí gracias a un amigo mío, dije, pero ¿qué es este rincón? ¡Qué maravilla de sitio! O sea, porque la calle y todo, o sea, no solamente el emplazamiento, sino el espacio, lo cuidado que está, o sea, me fascinó. Yo creo que... Pero recuerdo también Prólogo, que tienes una buena relación. Un Prólogo, Alborada, Tornamesa. Yo creo que, o sea, en Bogotá hay librerías muy buenas. Muy buenas, sí. Y entonces, a mí siempre que me preguntan en España, digo, es que no solamente, o sea, la literatura es muy buena, hay grandísimos autores y hay muy buenas editoriales independientes, sino que también tienen librerías fantásticas. Y aparte de Tipos Infames, ¿cuál es tu circuito? Pues a ver, yo soy bastante fiel a Tipos, pero porque son grandes amigos, pero hay, pues que hay librerías muy especiales. Bueno, tienes La Central, que es una librería mítica. Luego tienes, por ejemplo, ¿dime? De un colombiano. Eso, efectivamente. ¿La Central es de un colombiano? Yo no sabía. Luego, pues tienes un par de pues, Mujeres y Compañía, en la librería de mujeres, Amapoles en octubre, tienes la librería Le, Mary Read. Ahora unos chicos han recuperado una librería, yo creo que era la más antigua que existía en Madrid, que era Pérgamo, que está en el barrio Salamanca, que es una librería, pues entras, es muy antigua, con librerías de madera, pero la llevan unos chicos de 20 y pico años que la están dinamizando mucho. Entonces hay diferentes espacios, y yo creo que cada barrio ahora tiene una librería independiente con libreros que eligen muy bien los catálogos. Hay una muy pequeñita que se llama El Retiro de las Letras, que es de 2 colombianos, y entonces hay como pequeños reductos. Y luego también en otras ciudades, o sea, hay ciudades, por ejemplo, Salamanca tiene Letras Corsarias. Sí, claro, se oye mucho. Se oye mucho, entonces yo creo que es bastante... Hoy en día la gente es bastante afortunada porque en ciudades de provincia, donde antes no había tanto movimiento literario, tienen librerías, y los autores que a lo mejor residen en Madrid o en Barcelona o en otros sitios hacen una especie como de giras. Y eso pues yo creo que ha acercado a los lectores y a los editoriales, porque es pues esos espacios en los que se pueden conversar, y los clubes de lectura, que yo creo que son... Eso te iba a preguntar. En estos 8 años eso ha crecido mucho, ¿cierto? Sí. Yo siento, porque en Colombia es así, que hay muchos clubes de lectura, y eso ha pues multiplicado los lectores. Totalmente. Allá es igual, mejor dicho. Sí, yo creo que además, yo por lo menos en mi experiencia como autora, yo lo disfruto muchísimo, porque muchas veces la lectura que te hace una tercera persona es distinta a lo que tú tenías en la cabeza, y dices, a lo mejor tiene más sentido lo que te dice esta señora que lo que uno tenía en mente mientras escribe. Yo creo que la gente se explica mucho, y creo que son espacios en los que se genera una confianza y una relación íntima muy especial. Yo creo que cuando uno va como editor o como escritor a un club de lectura, luego mantiene como ese contacto, bueno, eso sí, aunque sea un encuentro temporal, pero han ido han alcanzado una profundidad. Hay otra cosa que ha pasado en estos años, que es, o por lo menos acá ha sido muy evidente, y es una especie de declive del periodismo cultural. Sí. Una ausencia pues de los espacios para reseñar o comentar la cultura. Aquí, por ejemplo, se acabó Arcadia, que era una revista muy importante, era muy buena, o El Malpensante era más, cierto, que circulaba más, sí. Bueno, había más salidas en los periódicos, en las revistas, había secciones fuertes de cultura. ¿Es igual allá? Sí, lo mismo. ¿Sí? Sí, la prensa cultural en España, la verdad es que está en una situación muy desoladora. Porque, a ver, grandes suplementos, como por ejemplo Babelia, uno sabía que cuando sacaban una reseña de un libro en Babelia, en el suplemento del País, pues te garantizaba un determinado número de ejemplares, era un número alto. Y ahora
no es así. No pasa nada. O sea, no que salga en Babelia, que salga en ABC Cultural, no es garantía de absolutamente nada. Y al final, pues, hay cosas muy obvias que reseñan determinados libros porque pertenecen a grandes grupos, y tampoco hay críticos de vieja escuela. O sea, Que había pues figuras, es decir, como personajes que uno seguía, críticos Totalmente. que uno leía, eso ha se ha desaparecido un perdido, poco. sí. Pero en ese caso me parece que de alguna manera estos clubes han llenado algo que hacía falta, como esa circulación, ese voz a voz. Sí. Incluso muchas veces cierta autoridad van ganando estos clubes. Totalmente, y es que hay gente que los gestiona que son estupendos. Claro. O sea, porque yo creo que gestionar un buen club de lectura no es nada fácil. Nada. Y sobre todo que hay gente que llega muy huérfana, porque compartir la pasión por los libros, no, o sea, encontrar gente que la comparta no es una tarea sencilla. Y si uno da con un club de lectura que encima tiene afinidad con la gente que es parte de ese club, pues sí, se desarrollan no solamente relaciones muy bonitas, sino que a lo mejor hay gente que al principio como duda un poco de las lecturas, y también yo creo que es un camino, pues gente que normalmente lee bestseller, de alguna manera se va, el término a lo mejor no es el correcto, pero se va educando un poco el gusto. Sí, claro. Y tú dices, bueno, pues anímate con este libro, y luego con este libro, y entonces vas haciendo como una labor... Entre crítica y sí, pedagógica. Pedagógica yo creo que muy importante. Sí, es bien interesante ese giro con el que no contábamos. Sí, yo creo que a mí me parece que es un poco de futuro, porque si ya la gente lo conocía en Babelia o ya el gran crítico está muerto, pues a lo mejor confía en su lidero de confianza, en su Claro. de confiar, o en la gente o la persona que organiza su club de lectura o en sus compañeros del club de lectura. Sí, incluso siente uno que la lectura no se detuvo, sino que creció. Sí, total. Es impresionante que, Sí. que eso haya pasado. Bueno, no sé si falte algo, tengan dudas El libro que nos hable mucho de española. Sí, yo creo que es muy importante. Ya está allí también y con la firma no va a valer más. Eso es una cosa, es clave. Bueno, a lo mejor vale menos. Va- no va a valer más para nada. No va a valer más, va a valer pues lo para el mismo. futuro va a valer. Yo empecé, me parece que está buenísima. Es que empecé esta mañana. Es un libro peculiar. Sí, sí, va a acabar muy bueno. Muy bueno. Cuéntanos. Ya me dirás el final. Es bueno, se ve la cubierta. Yo creo que la cubierta, nuestros libros los hace trabaja en colas una chica que se llama Patrick Cruz. ¿Está haciéndolo usualmente Sí, ella? Ya desde hace 2 años decidimos que solamente hiciera ella las cubiertas. Y entonces en este caso, cuenta la historia de Verónica, que es una española, una empleada doméstica interna en un barrio del norte de Madrid, y hoy en día es un fenómeno que no se encuentra en España. O sea, las empleadas domésticas son latinoamericanas, del este de Europa, marroquíes, y entonces es ella, si has leído las primeras páginas, se presenta diciendo que ella vive en un cuarto sin ventanas y que entre 7:30 de la mañana y 9:30 de la noche de alguna manera pues vende su cuerpo porque la visten con un uniforme de azul marino, con delantal blanco, con cofia, se tienen que poner unas horquillas, y entonces uno se pregunta por qué una española del siglo XXI no está trabajando en una casa como empleada interna. Entonces ella dice que cuando va a la entrevista ha dicho que ha sido limpiadora en el aeropuerto, aprendiz en una peluquería, pero todo eso es mentira. Entonces, porque ella es una chica de un pueblo del cinturón industrial de Madrid, que estudió una carrera universitaria, incluso llegó a vivir en el norte de Europa y vivió un poco pues ese sueño europeo que contaron en España de ahora somos todos europeos, no somos ya parte del sur, tenemos derecho al mismo progreso, ya nos miran diferente. Y el libro narra lo que le sucede a Verónica de ese viaje que hace desde el sur de Madrid hasta en el norte de Europa y cómo acaba en el norte de Madrid, y al mismo tiempo se entremezcla con la historia de la familia para la que trabaja, que es una familia de clase alta española, y cómo cuando empieza a trabajar en esa casa siente una gran desconfianza y sobre todo, no sé, la verdad es nota, pero ella está escrita en primera persona y es una narradora desde el resentimiento hacia la clase más alta y resentimiento hacia los de su propia clase. Y respecto a la señora, porque piensa que no es merecedora para nada de todas las comodidades que ella tiene,
y entonces realmente no siente ningún tipo de empatía por ella, pero la señora tampoco hacia ella porque ha visto pasar tantas empleadas por su casa que no sabe ni la nacionalidad ni el nombre. Pero llega a un punto pues, que se reconocen en las cicatrices, en determinadas heridas, y hay una solidaridad femenina dentro del dolor, una historia pues, de una carga emocional fuerte que las une. Este es un poco el viaje de Verónica en Española, y las sílabas están separadas, bueno, se cuenta en la contra, porque la señora cuando ya presenta a la empleada a sus amigas, las amigas de clase alta española dicen española. Claro. O sea, primero con admiración diciendo ¿de dónde has encontrado este espécimen? Porque eso te da como otra categoría. Pero luego lo repiten espaciando las sílabas diciendo, pero con determinado asco, como diciendo ¿qué has hecho mal? Nosotros que somos un país del primer mundo, para acabar aceptando un trabajo que era solamente propio de inmigrantes. Y entonces por eso el título está de esa manera escrito. ¿Qué sientes del paso de la primera novela a la segunda? ¿Sientes que hay una línea directa? Pues yo pensaba... Me suena. La primera novela, que es Entre Colombia y España, Sí. Yo pensaba que son muy distintas, yo creo que están escritas Un secreto de pasado que se está resolviendo, también hay una trasescena sí, oculta, ¿sí? Sí, Hay algo como oculto. Yo creo que me interesa mucho el tema de los estratos sociales, Sí, ahí están. el tema de las diferencias sociales. En juego también aquí mucho con los puntos geográficos. En la primera novela era una novela que se desarrollaba en un edificio en Madrid, entonces la portera, que era colombiana, vivía en el entresuelo, y a medida que iban ascendiendo, tenía mayor capacidad económica, tenían un piso con mejores vistas, con vistas a la calle o un patio de manzana. Entonces yo creo que sí que hay determinados puntos en común, determinadas inquietudes que tengo yo desde siempre, pues en el tema social, y también retratar un poco la soledad en ciudades como Madrid, que yo creo que son novelas de gente que está muy sola. Entonces yo creo que sin quererlo, pues creo que tengo esa línea como común. Sí, sí se siente. Bueno, yo creo que si no tienen una gran pregunta, puede ser no tan buena, digamos, pero... Yo tengo una pregunta que no es gran pregunta. Bueno, una preguntita. Una pregunta, sí. Yo, ahorita que te oía, Bárbara, hablar sobre esta novela tuya, te quería preguntar cuál fue esa primera imagen que te llevó a escribir esa novela. Que tú tienes una primera imagen así como que te atormentó y dijiste, bueno, yo tengo que escribir una novela de esto. Pues que arranca con una descripción muy fuerte. Es que era como había hablado con una amiga mía de un determinado barrio de Madrid, que ella me decía, no hay una gran novela sobre este barrio. Y yo le dije, es que esto no me interesa a nadie, esto es como vivir en Santa Bárbara. Entonces, pero luego pensando, y ella es una grandísima editora, o sea, ella es editora de Círculo de Título. Yeah. Y entonces era una cosa que había observado siempre y me quedé con esa idea en la cabeza, que dije, ¿qué se podría escribir sobre este barrio? Y observando el camino que hacen las empleadas domésticas, sobre todo pues los domingos por la noche o los sábados por la mañana, sobre todo pues en los momentos que hace mucho frío o mucho calor, que ves como que van en hordas. Dices, Dios mío, qué duro, o sea, que están caminando, muchas veces las dejan en paradas de autobús lejanas y tienen que caminar pues, por un par de kilómetros, que son señores con sobrepeso, que están sufriendo y que realmente lo último que les apetecerá es meterse en casa de una gente que probablemente no les trate bien. Claro. Y pensando en ese fenómeno que es durísimo y los sacrificios que hacen, y luego Verónica también tiene ese resentimiento hacia ellas porque se cree que es mejor que ellas, pensaba en cómo había cambiado la sociedad española en los últimos 30 años, que ya no había empleadas españolas. Y ese tipo de trabajos que ya los españoles creen que son demasiado buenos, o creemos que somos demasiado buenos para aceptarlos. Entonces, esa fue como la reflexión, y me salió la primera escena, porque me la imaginaba a ella en ese cuarto de interna, con condiciones que pueden ser durísimas.
porque hay familias que tratan mejor y familias que no. Hay familias, imagino que en todas partes, pero familias que tienen determinados alimentos con candado. Y yo me imaginaba a esta pobre señora en un cuarto mínimo diciendo, es su refugio, ¿y por qué es su refugio? Entonces era como a empezar a escribir esto, y luego me salió como muy seguido, y quería que estuviera narrado desde el presentimiento, que me parecía que era como la voz que le pegaba a ella. ¿Algún comentario? Yo creo que termina. Bueno. Yo sí quiero. Bueno, yo fui a la presentación del libro de Bárbara en Madrid y me llamó muchísimo la atención algo que comentó la editora que acabas de mencionar, que es que todos los libros de la editorial de Bárbara tienen un igual, que es como que terminan en algo, prefiero que lo cuentes tú, porque creo que es algo muy característico. Que ninguno termina bien. Y muy interesante para los presentes. Sí, es que yo no creo mucho en la felicidad, y menos en la literaria. Entonces, si yo leo un libro que termina fenomenal, digo, no, Qué raro. esto es raro. Entonces, Sospechas. sí, o sea, yo creo que como nos gusta la literatura un poco dura, son libros de los que intuyes o sabes que no vas a salir indemne. O sea, que te van a mover y te van a golpear. Que también es lo que buscamos, no solamente la riqueza estilística, sino también que te remueva por dentro y que no salgas igual del texto como entraste. Bueno, pues una alegría hablar. Empezamos por lo mismo, por Española, y me parece que es un llamado claro con la vela con la que estaban ahí en España. Para leerlo aquí. Gracias. Ah, no, sí.